por el- ya hice. Eh, Gracias por este hermoso culto que hemos tenido al Señor. Y como usted dijo, de una bendición ver nuestras caras y ver a nuestros hermanos por los cuales hemos estado orando, se ven mejor y eso alegra nuestro corazón. No solamente nos alegra el día bonito como amaneció, que decíamos antes de empezar, pero ver a nuestros hermanos y verlos sanos y verlos bien es mejor que ver un día bonito. Bueno, doy gracias al Señor porque me ha dado el privilegio, como siempre, y la responsabilidad de compartir de su palabra. Y este, como es el último domingo del mes, tiene una connotación misionera, así que vamos a escuchar su palabra y que siempre nos deja algo bueno para nuestra vida y como es misionero, uno lo primero que se le viene a la mente es el apóstol Pablo, pues, el padre de las misiones, el, por, como por concepto, por todo, por tradiciones, el misionero por esencia. Así que eh, escogí esta parte de la palabra porque una vez en un estudio bíblico tocamos este tema y lo encontré tan interesante y dije, algún día voy a hablar de eso. Y esta es la oportunidad, así que de lo cual se pueden sacar muchas enseñanzas. Yo quizás traje algunas pocas, pero sin duda muchas más. Y lo que leyó nuestra hermana Rebeca es parte de todo este relato, que es, aquí aparece en el enunciado, dice, Pablo se despide de los ancianos de Éfeso. Solamente una parte del relato, si usted quiere lo lee en casa, después que parte en el versículo 15, 17, por ahí, todo el relato entero de la despedida de Pablo de los hermanos de los ancianos, dice, de la iglesia de Éfeso, o sea, de los hermanos líderes, de aquellos que estaban a cargo de la iglesia, que fueron a despedirse del apóstol Pablo. Así que Pablo ni siquiera pasó a Éfeso, sino que lo salieron a buscar porque tenía otros planes, iba en dirección hacia Roma, entonces le salieron al encuentro en cierta parte y se despidieron de él. Y Pablo le da todo este discurso, ¿cierto? Todas estas palabras de despedida a estos hermanos muy amados de Éfeso. Así que vamos a... Estoy escuchando algo, no sé si estoy yo. Ya. Vamos a esperar que pare un poco el celular porque no sé si ustedes lo escuchan igual o ya no más. Ah, ya. Hermanos, el hermano César Córdoba que tiene el micrófono prendido, por si acaso. Ya. Pero no, ahí ya estamos listos. Vamos a orar para aprender su palabra. Amén. Señor, te damos gracias. Tú eres bueno, Señor, y tu palabra nos hace bien. Padre, gracias porque podemos leer tu palabra. Ha sido una forma libre, Señor. Tenemos acceso a diferentes versiones de la Biblia, Señor, y eso es algo maravilloso para nuestra vida. Padre, gracias porque tu palabra siempre nos alimenta, Señor. Siempre nos trae este pasto como ovejas que somos, Señor, este pasto fresco, Señor, en nuestra vida. Ayúdanos a valorar, Señor, lo que tú nos enseñas o lo que tú nos recuerdas, Señor, lo que tú nos traes al corazón. En el nombre de Jesús, amén. Ya, como decíamos, Pablo se está despidiendo de los hermanos que están en Éfeso, de los hermanos líderes, porque va camino a Roma y para estos hermanos se marcha el tutor que tenían, el amigo, el consejero, por último el pastor que ellos tuvieron, porque Pablo estuvo 3 años en Éfeso. Y 3 años es un tiempo bastante considerable para
para un misionero como de la altura de Pablo, o sea, para cualquier persona en realidad que comparta en cualquier lugar, 3 años es un tiempo más que prudente. En el cual se crean muchos lazos de todo tipo, de amistad, de padre a hijo, de hijo a padre, de consejería, de muchos nexos de seguridad del uno al otro, la confiabilidad, ¿cierto? Especialmente lo que transmitía el apóstol. Y en estos 3 años todos esos lazos seguramente se dieron muy grandemente y no son lazos que se cortan fácilmente. O sea, no porque Pablo se iba, estos hermanos iban a decir, ya se va Pablo y llegará otro. No era así la cosa. De hecho, por eso yo creo que los mandó a llamar y le da toda esta despedida de alguna manera solemne, emotiva, de gran sentimiento y también donde lo hace responsable de muchas cosas sobre la iglesia. Entonces, este relato, por eso los invito a que lo lean porque es muy bonito el relato entero, pero en el fondo nos está hablando de dos tipos de personas, por decirlo de alguna manera. El que se va, en este caso el apóstol, y el que se queda. Que en este caso, si uno quisiera contextualizar eso, uno tendría que decir, bueno, ya, yo ¿cuál de estos dos tipos de personas me identifico? ¿Como el que se va a hacer misiones o a predicar, a evangelizar a otro lado, o el que se queda en la iglesia, que es el que tiene que guardar la grey, ¿cierto? Guardar el rebaño, como decía la palabra que habíamos escuchado, porque después de mí, decía el apóstol, yo sé que viene gente muy mala que no va a ser como yo, van a ser lobos rapaces, ¿cierto? Van a destruir el rebaño, o el que se queda. Quizás dentro de nosotros hay alguno que algún día vaya, en este estado de este dos tipos de personas que hay aquí, que sea el que va, y no que sea el que se queda. Así que, pero el apóstol Pablo, dentro de todo este discurso, se va, pero se va con la conciencia tranquila, se va con el corazón tranquilo, porque dicen, estos 3 años que yo estuve aquí con nosotros, yo me porté bien, no me aproveché de ustedes en ningún sentido, le prediqué todo lo que tenía que predicar, no dejé nada al azar, por decirlo de alguna manera, o los amonesté si tenía que amonestarlos, no fui carga de ustedes en el sentido monetario tampoco, sino que trabajé, o sea, él no dejó nada, nada inconcluso. Se fue con el corazón tranquilo, con la mente tranquila, con la conciencia tranquila. Se despidió. Pero sí se fue con una cierta incertidumbre, ¿ya? Y a las personas que quedaban le dejó como misión que cuidaran el rebaño. O sea, ustedes que se quedan, como misión, cuiden el rebaño y también cuídense de sí mismos. O sea, alguien podría decir, claro, hay que cuidar como líderes que eran ciertos los ancianos, a cuidar el rebaño, pero Pablo también le dice, cuídense de ustedes mismos. O sea, toda persona tiene que tener la capacidad suficiente de saber que, no voy a decir que el enemigo puede ser uno mismo, pero sí que hay que cuidarse de uno, porque el que esté firme, mire que no caiga. Así es la cosa, porque en el fondo quizás tener la confianza o estar preocupado solamente del otro y no preocuparse de uno, cuidarse de uno mismo, quizás hasta creer en uno un aspecto o una conciencia de seguridad falsa, o de creer una autosuficiencia, quizás, no sé, de pensar que a uno no le pudiera pasar nada porque hay otras personas o que saben menos que uno, o que son más débiles y que al final necesitan de uno quizás. Entonces Pablo le dice, cuiden el rebaño, pero cuídense ustedes mismos.
y le advierte de estos lobos rapaces, ¿cierto? Le advierte de esta gente que va a venir en la iglesia, por lo tanto tienen que cuidar el rebaño. Así que en este sentido, si uno se pone en el caso de Pablo, en el caso del que uno es el que se queda, tiene que estar preocupado de los demás, de la congregación, de los hermanos menores, pero también tiene que estar preocupado de uno. ¿Y por qué Pablo se va con esta preocupación? Porque él sabe lo que le espera. O sea, Pablo va camino a Roma y, y le hace una fuerte, o sea, una fuerte declaración, porque le dice mire, lo voy a leer en el versículo 25, le dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. O sea, cuando Pablo se despide, le dice que ninguno de todos los que se juntaron ahí, de los que ellos vio en Éfeso, ¿cierto? Ninguno más lo va a volver a ver a Pablo. O sea, Pablo no tiene bien claro lo que le va a pasar en Roma, pero sabe que ninguno de ellos va a ver más a Pablo. O sea, esta es una despedida final, podríamos decir, que no se van a volver a ver las caras. Es un momento triste, yo creo, porque no se van a ver más, aún sabiendo que Pablo sigue predicando, va a estar en otro lugar, pero Pablo ya tiene ese conocimiento previo, porque incluso le dice a estos hombres que el Espíritu Santo siempre le ha dado testimonio de lo que le va a pasar. O sea, vas a ir allá, pero te va a pasar esto, te va a pasar esto. Entonces el misionero en este caso, que el apóstol, va con conocimiento de causa, que le viene algo malo, que le puede venir algo malo, pero aún así va. Y esto me hizo recordar el estudio bíblico que tuvimos el martes, que tuvimos una invitada de honor el martes, que fue una hermana que trabaja en el seminario, trabaja con misioneros. Ella es lingüista, algo así, lingüista. Y, y ella nos contaba que los misioneros que salen de acá, de Chile, algunas zonas de otros países o de otras culturas, que ellos igual saben, saben a lo que van. O sea, saben que van peligrando, que pueden venir peligro incluso hasta de la muerte, de encarcelamiento, cosas así, pero aún así van. Bueno, en parte el discurso Pablo dice, porque lo que yo voy es más grande que mi propia vida o algo así. Incluso ella compartía el martes, compartía del profeta Jeremías, lo que estudiamos fue el profeta Jeremías, que fue quedó la vara muy alta, como decimos nosotros con el hermano Sergio, porque fue una muy bonita enseñanza de profeta Jeremías, y ahí nos hablaba que Jeremías, como siendo un muchacho todavía, Dios le da la misión de lo que tiene que hacer. Incluso le advierte Dios que no lo van a escuchar, que lo van a tomar preso, que lo van a azotar. Pero aún así, Jeremías, conociendo todo lo que le iba a venir, aún así va. Y después sabe que le pasa eso y le vuelve a pasar eso, y humanamente como que de repente le dan ganas de decir, pero aún así cumple la misión. Lo mismo le pasa al apóstol Pablo. El apóstol Pablo sabe lo que le viene, sabe que no va a haber más los rostros de estos hermanos, sabe que no los va a ver nunca más, pero aún así sigue y va en la misión y, y se embarca nomás en esto, que es la persona que va. Pero en cierta manera se va tranquilo porque lo deja encomendado, le dice el apóstol Pablo. Hay una cierta tranquilidad de él. Esto está en el versículo 32. Tiene una cierta tranquilidad el apóstol porque, mire, el versículo 32 dice, y ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificar, claro, y darlo herencia con todos los santificados. O sea, Pablo sabe que van a venir lobos, rapaces, que van a haber problemas, aún entre vosotros mismos se van a levantar algunas personas que deseen mal a la iglesia, pero yo a ustedes los encomiendo a Dios, pero no solamente a Dios. O sea, no es como que
ya lo dejo en manos de Dios y me voy tranquilo. No, sino que también le dice, lo encomiendo a la palabra. O sea, porque claro, de repente es fácil decir, ya estoy bien, estoy con Dios, estoy bien, estoy bajo Dios. Pero también lo encomienda bajo la palabra, o sea, que los puede edificar, ¿cierto? Que hay una herencia en la palabra. Eso significa que no tienen que de alguna manera dejarse de estar, sino que tienen que seguir estudiando, seguir predicando el Evangelio, seguir enseñando y seguir edificándose en la palabra, porque quizá decir Dios puede ser algo como demasiado abstracto, por decirlo de alguna manera, algo demasiado Dios, pero ¿quién es Dios? O sea, Dios está en su palabra. Si uno quiere estar en Dios o edificarse en Dios o crecer en Dios, tiene que crecer en las enseñanzas que Él dejó. Por eso Pablo no solamente en este versículo le dice, los encomiendo a ustedes a Dios, sino que a Dios y a su palabra. O sea, Pablo tiene esa tranquilidad que los hermanos que quedan ahí se van a seguir sobre edificando en la palabra de Dios. Porque es la única manera de crecer, es la única manera de adquirir sabiduría, especialmente si es que se quiere apacentar a los hermanos menores, ¿cierto? O a los que recién están entrando en la congregación. No hay otra forma, no hay otra forma de ir creciendo o de crecer en sabiduría. Así que Pablo de alguna manera se va, o sea, con toda la incertidumbre de lo que a él le espera, que no le espera nada bueno en Roma. Y sabemos que así fue, porque sus últimos días de alguna manera fueron en Roma. Le esperaban prisiones y otras cosas más en Roma. También había un peligro en los que se quedaban en la congregación, porque iban a llegar los rapaces después que él, que no iban a tratar la congregación como él las trató durante estos 3 años. Y les dice que ellos cuiden la grey, que ellos cuiden los hermanos menores. Y le dicen que incluso que dentro de ellos mismos se puede levantar a gente perversa, pero lo encomienda, lo dejo en buenas manos, ¿cierto? En las manos de Dios, pero no se olviden que al estar en las manos de Dios tienen que estar en las manos de su palabra, del mensaje, de lo que Dios dice, de sus promesas, ¿cierto? De la doctrina, del crecimiento en la palabra y en todo eso. Y se va quizás con esta tranquilidad. Y este mensaje, si uno lee toda esta carta, es algo muy bonito porque es algo como tan humano, quizás tan contextual, tan como de ahora, de una despedida de cualquier persona que se va a una misión o que se va a otro lugar. Yo me acordaba cuando se despidió de nosotros el pastor Sixto, ¿cierto? Con toda su familia, con José Daniel que está presente, que fue una despedida muy emotiva, muy triste por un lado. Muy triste, no sé si la palabra es solamente tristeza, porque son como varios sentimientos se da en la despedida. No solamente tristeza, porque igual sentimiento de alegría, saber que la otra persona va a otro lugar, pero mucha pena. De hecho, el final de esta historia termina un poco así. Le leo los últimos versículos. O sea, cuando Pablo termina de despedirse y termina de aconsejar a los hermanos y todo su discurso Pablo dice, después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos lloraban inconsolablemente, mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más lo entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. O sea, Pablo termina de hablar, de decirle todas estas cosas, de aconsejarlos. Oraron porque tenían que hacerlo, tenían que encomendar a Dios, ¿cierto? Todo lo que iba a pasar aquí. Pero aparte de quizás de lo que se hace siempre cuando se despide a alguien, quizás hacerle un homenaje o algunas cosas,
simplemente hicieron lo que hace cualquier persona. Quizás se salieron de protocolo, quizás fueron poco pragmáticos, poco prácticos. ¿Qué hicieron? Lo abrazaron, lo besaron y lloraron con él. O sea, quizá uno pudiera decir, son cosas que demasiado sentimentales, demasiado, eh, a ver, ¿cómo decirlo? No sé, pues alguien podría decir no tan doctrinales, por decirlo de alguna manera, pero a veces las personas, todos, necesitamos las cosas más básicas de la vida, que son un fuerte abrazo, ¿cierto? Unos besos y las lágrimas, porque las lágrimas por los dos lados son, no voy a decir que son sanadoras, pero sí son desahogadoras, si es que existe esa palabra. Así que estos hermanos que hicieron eran hermanos ancianos, líderes, hermanos eh, responsables, ¿cierto? Con años de cátedra, quizás los pies de Pablo y el mismo Pablo, ¿cierto? Con una persona muy, muy estable emocionalmente, quizás con carácter. ¿Qué hicieron? Simplemente lloraron juntos, se abrazaron, se besaron y se desahogaron, a lo mejor con poco discurso, no le dijeron unas palabras bonitas al apóstol de despedida, no era necesario, sino que solamente las lágrimas fueron suficientes. Y a mí esto me llamó bastante la atención porque cómo estas personas tan doctas, tan capaces puedan digamos, desenvolverse de esta forma, sino que liberar su emoción con el apóstol de esta forma. Y eso yo creo que a nosotros, todo este relato, si uno lo repasa, nos deja grandes enseñanzas, o sea, nos deja la enseñanza del que se va, como dije antes, aún sabiendo lo que le espera, le deja la enseñanza del que queda, que nosotros no hacemos parte de eso, de cuidar a la Grey y no descuidarnos de la enseñanza bíblica, no descuidarnos, porque nosotros mismos pasamos a ser un peligro si nos descuidamos. Y también nos queda la enseñanza, por último, de la parte humana, de que no dejar los sentimientos, quizás reprimirlos o guardarlos por el tema de lo que es correcto o de lo que es práctico, ¿cierto? O de lo que es dentro del protocolo, quizás que a veces uno mismo tiene dentro de la religión o de la costumbre, de la liturgia, no, sino que, sino que desahogar la humanidad así como lo hicieron estos hermanos. Así que estoy dando fin a este tema. Espero que haya sido de bendición para usted y espero que de alguna manera esta enseñanza que nos deja la palabra y que nos motiva a seguir estudiándola, porque, como le digo, lea este relato que es muy bonito y es muy emotivo y nos deja bonita enseñanza. Así que, para terminar, vamos a orar. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por esta despedida del apóstol cuando se va a misiones, se va a Roma, Señor, aún sabiendo lo que le va a pasar. Y gracias, Señor, por el cariño, Señor, por lo que se ve en toda esta escena, Señor, de los hermanos y todo eso, Señor. Señor, todo esto nos deja enseñanza a nosotros. Permite que nuestro corazón esté abierto a recibir la enseñanza de tu palabra, esté abierto, Señor, a poder aprender, Señor, de esta parte de la historia, Señor, que hay en tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por todos los consejos del apóstol que le enseña a estos hombres, a los ancianos de la iglesia, porque son consejos que es como si el apóstol nos estuviera diciendo a nosotros mismos, Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.
Gracias al Señor por nuestro hermano Ítalo, por su palabra. Yo pensaba en todo tiempo, esto ocurrió tantos miles de años atrás, y hoy día los sentimientos son los mismos. Cuando llega alguien, cuando se tiene que ir, siempre los sentimientos son los mismos y la preocupación es la misma. Oremos por nuestros hermanos que se van a hacer misiones, tengámoslos siempre presentes en nuestros hogares, porque no es un trabajo fácil.